Ahora bien, cuando hablamos de los verbos en pasado, hay dos tipos de verbos, ¿ok? Recordemos que los verbos en pasado solamente los vamos a utilizar en las oraciones afirmativas. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener dos tipos, los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Cómo van a funcionar? Primero, los verbos irregulares. Vemos acá un ejemplo donde nos vamos a dar cuenta cómo funcionan. En este caso, la oración es I went to the party. ¿Ok? Yo fui a la fiesta. La negativa, I did not go to the party. Yo no fui a la fiesta. Y did I go to the party? Yo fui a la fiesta. ¿Qué vemos acá? Los verbos irregulares son los que en su forma pasada cambia completamente la escritura. ¿Ok? Completamente la escritura, lo que quiere decir que went es el pasado del verbo go, completamente distinto, que diferente. En este caso es un verbo irregular. Leemos la nota, es básicamente lo que les acabo de comentar. Son aquellos que tienen diferentes formas para el pasado y participio de cada verbo. ¿Ok? En este caso nos enfocamos en pasado, que es el tiempo verbal que estamos viendo. Entonces, el verbo go es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque en su forma pasada es went, completamente distinto a cómo es en su forma base. Ahora bien, si ya sabemos cuáles son los irregulares, ¿cuáles van a ser los regulares? Los regulares nos vamos a dar cuenta aquí que van a ser los siguientes. Tomamos estas oraciones como ejemplos. I arrived 3 hours ago. Yo llegué hace 3 horas. I did not arrive 3 hours ago. Yo no llegué hace 3 horas. Y did I arrive 3 hours ago? Yo llegué hace 3 horas. En este caso, los verbos regulares van a ser los que terminan en ed. ¿Ok? O en este caso, si el verbo ya termina en e, simplemente le agregamos la d. El caso de arrive. Vemos acá que la nota nos indica lo que acabo de decir. Son aquellos que para formar su tiempo pasado y participio solo necesitan añadir la terminación ed. Recordemos que ahorita nos enfocamos en la parte que dice tiempo pasado. ¿Ok? Entonces, básicamente los verbos que terminan en ed son verbos regulares y los que se escriben completamente distinto a su forma base son los irregulares. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos tipos de verbos que es necesario entenderlos, pero que no va a haber una fórmula para decir cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Es decir, es vocabulario que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Vamos ahorita entendiendo ya estos dos conceptos. Vamos a ver lo que vendrían siendo una lista de verbos donde vamos a ir diciendo si un verbo es regular o irregular. Recordemos que nos vamos a enfocar en la parte que dice past, que son los tipos de verbos que tenemos que utilizar en este pasado simple. Comenzamos con look. Look es mirar, en pasado es looked. Entonces, el verbo look es exactamente, es regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Luego tenemos take. Take es tomar. En este caso, en pasado sería took, que quiere decir que es irregular. ¿Ok? ¿Por qué no termina en ese ed? Se escribe distinto. Luego tenemos run. Run es correr, en pasado es run. Run quiere decir que es irregular. Luego tenemos spend. Spend es gastar, en pasado es spent, es irregular. Luego tenemos jump, que es saltar, en pasado es jumped, jumped. Quiere decir que es regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Luego tenemos write. Write es escribir, en pasado es wrote, es irregular, cambia completamente. Give es dar, en pasado es gave. Quiere decir que es irregular, cambia su forma. Luego tenemos let. Let es permitir y en pasado se vuelve a escribir let. ¿Ok? Este tipo de verbos también se consideran irregulares porque no siguen el patrón de agregarle ed. ¿Ok? Luego tenemos leave. Leave es dejar, en pasado es left, quiere decir que es irregular. Luego tenemos fall, que es caer, en pasado es fell, es irregular. See
es ver, saw es irregular, say es decir, said es irregular y por último tell, que también es decir, va a pasar a ser told, quiere decir que también es irregular. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos los que son los verbos en, ya sabemos lo que son los verbos regulares e irregulares, cuál es la diferencia entre ellos y sabemos que lo vamos a utilizar siempre en este tiempo verbal del pasado simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a elegir, en este caso, tres verbos con los cuales vamos a hacer oraciones. Vamos a elegir los verbos run, ¿ok? Spend y vamos a elegir say, ¿ok? Run, spend and say. Ustedes pueden elegir también los verbos, recuerden, y los vamos comparando con las oraciones que vamos haciendo. Entonces, vamos a colocar acá pasado simple. Colocamos run, correr, luego spend, que es gastar, y luego say, que es decir. ¿Ok? Entonces, teniendo estos verbos, vamos a colocar ahora nuestra pantalla y vamos a ir haciendo las oraciones. Igualmente, afirmativa, negativa e interrogativa. No le colocamos complemento. Ahorita nos interesa es aprendernos y entender la estructura. Comenzamos con, por ejemplo, we. ¿Ok? Recordemos, en la afirmativa no colocamos el auxiliar, pero tenemos que colocar el verbo en su forma pasada. Entonces, el verbo run. ¿Cómo es el verbo run en su forma pasada? Recordemos, tenemos acá, sería run. ¿Ok? Entonces sería we run. Eso sería todo. ¿Qué va a pasar en la negativa? Vamos con we. Aquí sí vamos a colocar, como nos indica, el auxiliar y lo vamos a negar. Y el verbo tiene que ir en su forma base de nuevo, es decir, run. Y en la pregunta sucede lo mismo. Si voy a colocar el auxiliar y el verbo tiene que ir en su forma base. Aquí tendríamos nuestras oraciones. We ran es nosotros corrimos. We did not run. Nosotros no corrimos. Y did we run? Nosotros corrimos. Luego vamos con el verbo spend. Spend, vamos a utilizarlo con I, por ejemplo. I, recordemos, no colocamos el auxiliar, colocamos el verbo. El verbo spend, recordemos, vamos a nuestro vocabulario, termina en T, en su forma pasada. ¿Ok? Es un verbo irregular. Sería de esta forma. Luego la negativa, colocamos el auxiliar, lo negamos, el verbo vuelve a su forma base. Y luego lo mismo en la pregunta. Primero el auxiliar, luego el pronombre y el verbo en su forma base. ¿Ok? Entonces tenemos yo gasté, yo no gasté, yo gasté. ¿Ok? I spent, I did not spend, did I spend. Y vamos con el último verbo en este caso, que va a ser say. ¿Ok? Say, en este caso, vamos a hacerlo con she. She, no colocamos el auxiliar, colocamos el verbo. Nos vamos a nuestro vocabulario para que verifiquen. Say, el verbo es decir, en su forma pasada es said. ¿Ok? Said, es decir, es irregular. Luego tenemos en la negación, coloco el auxiliar, lo niego y el verbo vuelve a su forma base. ¿Ok? Y luego en la pregunta coloco el auxiliar, un nombre, verbo en su forma base. Entonces tendríamos she said, she did not say y did she say. Entonces tenemos ella dijo, ella no dijo, ella dijo. Teniendo eso en cuenta, pues este sería el pasado simple. Vamos a contrastar las ideas y entender cómo serían estas oraciones, pero en pasado continuo.
Vamos a transformarlas ahora de pasado simple a pasado continuo para ver sus diferencias. La primera era con, vamos a cambiar nuestra diapositiva para tenerla acá. La primera era con run y el pronombre era we. Vamos a ponerla ahora. We va con were. Y recordemos que en este caso no tiene nada que ver, el verbo no tiene que estar en su forma pasada, el verbo tiene que estar en su forma gerundio, con ing. Entonces ya sabemos que run le vamos a agregar ing. Una de las reglas dice que si el verbo tiene el patrón de consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última y agregamos ing. Que recordemos las reglas de los verbos de infinitivo a gerundio que vimos en el presente continuo. Lo mismo va a suceder acá. Recordemos, verbos en gerundio. Luego la negativa. ¿Ok? Y luego la pregunta. ¿Ok? We were running. Nosotros estábamos corriendo. We were not running. Nosotros no estábamos corriendo. Y were we running? Nosotros estábamos corriendo. Luego la segunda sería con I y spend. Entonces sería I va con was, spend, ding. ¿Ok? Aquí solamente agregamos ing directo. I was not spending. Y la pregunta, was I spending? Entonces tenemos, yo estaba gastando, yo no estaba gastando y yo estaba gastando. Y por último, tenemos lo que sería la oración con she y el verbo say. Entonces sería, she va con was, el verbo say, en este caso, no va con la regla. ¿Ok? Recordemos que hay excepciones. Aquí simplemente colocamos ing. She was saying. Luego la negación, she was not saying. Y was she saying. Tenemos acá, ella estaba diciendo, ella no estaba diciendo y ella estaba diciendo. Entonces, tendríamos acá lo que serían estos dos tiempos de pasado y en este caso vamos ahora a ver la contracción del pasado simple. ¿Ok? En este caso, el pasado simple, la contracción, ya sabemos cuáles son las contracciones del pasado continuo, con was y were, solamente en las negaciones, wasn't, was not, weren't, were not. Ahora, en pasado simple, nada más va a haber un solo tipo de contracción, que en este caso va a ser en la negación también, y va a ser didn't. ¿Ok? Didn't. Didn't va a ser did not. ¿Ok? Es la única contracción que tenemos en este tiempo verbal. Recordemos, las contracciones no son obligatorias usarlas, sí se usan bastante, pero no es obligatorio. Puedo usarlas como puedo no usarlas y en ambos casos va a estar completamente correcto. Por poner un ejemplo, en vez de decir we did not run, yo pude haber dicho we didn't run. ¿Ok? Ya. Voy a poner esto aquí bien. We didn't run. En vez de haber dicho I did not spend, yo pude haber dicho I didn't spend. I didn't spend. Igualmente acá, en vez de haber dicho she did not say, yo pude haber dicho she didn't. Ok. She didn't say. Vamos a ponerla. Ok. Recordemos, es exactamente lo mismo, simplemente es una contracción. Entonces, teniendo eso en cuenta, este sería el pasado continuo, este sería el pasado simple. Espero que hayan entendido. Recuerden que pueden retroceder el video, verlo con calma, entender las oraciones que hicimos, compararlas si ustedes hicieron otras oraciones con otros verbos y comparan los resultados. Entonces, espero les haya gustado la clase, hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima clase.